Estudiaremos las proteínas que forman el sarcómero. Recordemos que la célula muscular, denominada fibra muscular, presenta en su interior numerosas miofibrillas. Estas miofibrillas están constituidas, cada una de ellas, por una sucesión de sarcómeros, que son la unidad funcional del sistema muscular, en tanto que es la mínima estructura del sistema que se contrae, que cumple la función por sí misma. Las proteínas contráctiles que forman el sarcómero son la actina y la miosina. Las moléculas de miosina se van a agrupar para formar miofilamentos gruesos. Cada molécula de miosina, que luego formará los miofilamentos gruesos, cada molécula es un hexámero. Esto quiere decir que es una estructura formada por 6 elementos. Veamos cuáles son los 6 elementos que forman cada molécula de miosina. 2 cadenas proteicas pesadas, que las podemos observar aquí, entrelazadas, y luego se dividen. Y 4 cadenas proteicas livianas, identificadas en el dibujo con color violeta. Y ahí tenemos los 6 elementos de ese hexámero. Estas cadenas proteicas pesadas y livianas se organizan formando una cola y 2 cabezas. Y como podemos observar, la cola está formada exclusivamente por las cadenas pesadas entrelazadas, en tanto que las cabezas están formadas por un extremo de una de las cadenas pesadas a las que se le agrega 2 cadenas livianas. Los miofilamentos gruesos van a estar constituidos entonces por 250 de estas moléculas que acabamos de describir. O sea que cuando observamos este esquema, estas estructuras que observamos aquí, identificadas en color rojo, corresponden a los miofilamentos gruesos de miosina. Pero tenemos que tener en claro de que cuando hablamos de miofilamento grueso de miosina, estamos hablando de estas estructuras constituidas por 250 moléculas de miosina cuya estructura acabamos de describir. Las cabezas de cada molécula de miosina se van a ubicar orientadas hacia la periferia del miofilamento grueso, en tanto que las colas de cada molécula de miosina van a ocupar la porción central. La cola es rígida, como podemos observar aquí. En el proceso de contracción, la cola no presenta ningún movimiento, a diferencia de la zona de unión con las cabezas, que es flexible, que es lo que nos está indicando aquí las flechas, y actúa como una bisagra en el proceso de contracción. Otra característica que presentan las cabezas de la miosina es que posee una enzima llamada ATPasa, que degrada el ATP, obteniendo así la energía necesaria para la contracción, para el corrimiento, el deslizamiento de los distintos miofilamentos unos sobre otros. Los miofilamentos finos de actina, esquematizados en este tradicional dibujo en color negro, están formados, estos miofilamentos finos, por una proteína que se llama actina. Los miofilamentos finos también presentan una estructura compleja como la de los miofilamentos gruesos. Vamos a ver de qué se trata esto. Una molécula de actina es una proteína globular, y esa proteína globular se llama actina G, obviamente por lo de globular. Numerosas actinas G se unen para formar cadenas o filamentos de actina F,
y dos filamentos de actina F se entrelazan para formar ahora sí recién los miofilamentos finos. Vale decir que tanto miofilamentos finos de actina como miofilamentos gruesos de miosina están constituidos por muchas moléculas de las unidades que le corresponden formar. Por muchas unidades de actina, los miofilamentos finos, y por muchas unidades de miosina, los miofilamentos gruesos. Aquí aclaramos esto en una nueva advertencia para quienes comienza el estudio de la fisiología. El miofilamento fino no es una molécula de actina. El miofilamento fino está constituido por múltiples moléculas de actina que se organizan de una manera particular. Y lo mismo ocurre con los miofilamentos gruesos. Observamos que cada molécula de actina G presenta un punto en donde es posible la unión con la miosina. Además de estas proteínas contráctiles, actina y miosina, existen también las proteínas moduladoras, que son proteínas que regulan el proceso de contracción, evitando que en presencia de ATP el músculo esté contraído de manera constante. La troponina y la tropomiosina, que son las dos principales proteínas moduladoras, envuelven a los miofilamentos finos ocultando los sitios de unión que presenta la actina. Al ocultar los sitios de unión, evitan de esta manera que estos se puedan unir a la cabeza de miosina, y para que la actina se una a la miosina, debe haber un corrimiento del complejo troponina-tropomiosina que desoculte a estos sitios activos. Veamos ahora cómo están formadas estas proteínas moduladoras. La tropomiosina es una proteína filamentosa que rodea en espiral a los filamentos de actina y es la que oculta a los puntos de unión de la actina. En tanto que la troponina es una proteína globular, no filamentosa como la anterior, sino globular, que consta de 3 unidades. Vamos a identificar entonces la troponina I, la troponina T y la troponina C. La troponina I tiene una gran afinidad con la actina, está fuertemente unida a la actina, es la porción de la troponina que se une a la actina. La troponina T está unida a su vez a la tropomiosina. Y la troponina C, identificada aquí con la flecha roja, tiene afinidad por el calcio. Como veremos luego cuando describamos el proceso de contracción, el calcio que es liberado de los retículos sarcoplasmáticos se va a unir a esta porción, a la troponina C, que tiene afinidad con el calcio, que es lo que va a permitir arrastrar al complejo troponina-tropomiosina. Otra de las proteínas moduladoras es la titina, que es una molécula proteica elástica que se extiende desde un disco Z, o sea, recordemos que los discos Z son los límites marcan los límites del sarcómero, hasta la línea M, que constituye la zona de unión donde confluyen dos moléculas de miosina, donde se unen las dos moléculas de miosina. Y las funciones de esta proteína es la de estabilizar la posición de los elementos contráctiles, de estabilizar la posición de la actina y de la miosina y recuperar la longitud muscular durante la relajación. Luego que se produjo la contracción, esta proteína, la titina, es la responsable de recuperar la longitud original del músculo.
Otra de las proteínas moduladoras que existen es la nebulina, que esta proteína no es elástica como lo anterior y se ubica junto al miofilamento fino, insertándose en el disco Z, en este límite del sarcómero que decíamos recién, y contribuye con la titina en la alineación de los miofilamentos finos del sarcómero. Si este video te ha resultado de interés, acompáñanos con un me gusta en el video de YouTube, no del Facebook, sino de YouTube, ese es el importante para nosotros, y acompáñanos con un me gusta en nuestro canal. Te dejamos aquí las vías de comunicación para que nos hagas llegar comentarios o sugerencias. Muchas gracias.